Dios les bendiga, hermanos. En esta hermosa semana comenzamos nuestros devocionales una vez más. Queremos mandarles un fuerte saludo, deseando que el Señor los bendiga a donde quiera que abren estas plataformas. Este devocional sea de bendición. ¿Qué te parece si comenzamos como cada devocional lo hacemos orando, deseando que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde ahí donde estás y que la palabra que va a llegar a tu vida sea de bendición? Esta palabra que nos da siempre aliento, nos da fortaleza en medio de la tribulación, en medio del problema o en medio de la circunstancia que estemos pasando. Oramos. Señor y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de conectarnos con nuestros seguidores, nuestros hermanos, a través de estas diferentes plataformas. Que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada corazón. Que esa palabra, Señor, que hace falta, Señor, en la vida de mi hermano, llegue a la vida. Y en este tiempo, Señor, sea de problema, de lucha o dificultad, tú le hables a través de este devocional. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, después de haberles saludado, deseando que el Señor los esté bendiciendo, deseando que el Señor los esté fortaleciendo, ¿qué te parece si comenzamos nuestro devocional? El devocional de hoy lo vamos a concentrar en una historia muy interesante y es del rey Josafat. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Crónicas, un rey que supo hacer lo que a Dios le agrada. 5 cosas que este rey hizo. Estaba en grande dificultad. Sus antecesores se habían portado mal, habían hecho cosas que a Dios no le agradaba y el pueblo estaba en derrota. Aquí nosotros tenemos una enseñanza para nuestras vidas. Muchas ocasiones venimos de situaciones difíciles sin haber conocido al Señor, sin haber entendido la voluntad del Señor, pero cuando llegamos con el Señor tenemos que hacer lo correcto. Y lo correcto lo podemos encontrar algunos puntos claves aquí en la vida de Josafat. Quiero llevarte al segundo libro de Crónicas 19:3, que dice así: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has puesto tu corazón para buscar a Dios. El Señor encontró en su corazón de este hombre, de este rey, que él había hecho lo correcto, quitado las imágenes de acera. Había hecho algo que los otros reyes no habían entendido. Y luego dijo, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. 2 cosas importantes que nosotros debemos aprender aquí. Quitar todo lo que a Dios no le agrada. Las cosas que a Dios no le están siendo agradables, que posiblemente están en nuestra vida, y buscar a Dios. Y número 2, en el verso 20 del mismo libro, en el capítulo 20, verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, aquí viene la otra parte, entonaron cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mira que cuando el enemigo comenzó a quererlos destruir y venir contra ellos, 3 tribus, 3 grupos de personas, ciudades que en aquel tiempo venían contra el pueblo de Israel, en específico contra Moab. Pero dice que los moabitas, los Amón y los amonitas estaban ahí en contra de ellos, pero ellos fueron confundidos, pero entendieron algo este rey, que antes de ir a la guerra, antes de ir a la victoria, hizo 5 cosas. Se humilló, ayunó, oró, alabó y esperó la respuesta de Dios. Que así nosotros, hermanos, cuando tengamos nuestras luchas, nuestras batallas, podamos nosotros reconocer a Dios. Número 1, humillándonos. ¿Cómo
¿Cómo yo me puedo humillar ante el Señor? Reconociendo que yo no puedo hacer las cosas solo, reconociendo que sin Dios yo nada puedo hacer. Yo no sé cuáles son tus luchas en este tiempo, las pruebas o lo que tú estás pasando en tu vida, pero si tú te humillas ante el Señor y le reconoces como el único y suficiente Salvador en tu vida, le reconoces que sin Él nada tú puedes hacer, deposita todas tus necesidades, reconócelo en tu vida, que Él es el que puede solventar, ayudarte en tu necesidad, el Señor lo va a hacer. Y número 2, ayuno. El ayuno es muy importante en nuestra vida. El Señor les enseñó a sus discípulos a orar y ayunar. Estas dos cosas van agarradas de la mano. El Señor les dijo, velad y orar y ayunar. 3 cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Este rey no negó que había peligro, no se confió de su ejército y no buscó alianza con los humanos. Que tú reconozcas a Dios a través de la oración, a través del ayuno y a través de velar en el Señor. No reconozcas o quieras pelear tus batallas con tus propias fuerzas. No buscó alianza con los humanos. ¿Tú cómo estás buscando tu bendición? En la ayuda de alguna persona. En nuestros países decimos, o nuestro lenguaje hispanoamericano, con el compadre. Te vas con el compadre, la ayuda, vas a buscar la ayuda del compadre, o vas con el Señor. Cuando tú tengas una necesidad fuerte, ve al Señor, no recurras al hombre. Es más, antes de llegar con algún doctor, primero ve con el Señor y después recurre a los hospitales, al doctor. Cuando ya vas con a los hospitales o con el doctor, ya has orado. Cuando tú tienes que presentarte en alguna situación de algún juez o en algún problema, primero recurre al abogado de abogados, que se llama Jesucristo. Él no ha perdido ningún caso. O recurres primero a tu abogado y después recurres al Señor. Siempre confía en el Señor. Dice la palabra del Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, confía en el Señor. Si estás pasando dificultad, tú confía en el Señor. Josafat ayunó. El ayuno, hermano, declara dependencia de Dios. El ayuno quebranta el orgullo y el ayuno prepara el terreno espiritual. Si nosotros entendemos lo que es el ayuno en tu vida espiritual, en tu vida diaria, vas a adquirir un arma poderosísima. Recuerda que el Señor le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron: ¿por qué este género no ha podido salir, maestro? Él les dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Cualquier necesidad, por difícil que sea, el Señor va a obrar si tú te pones en ayuno y oración. Si es una necesidad espiritual, si es en tu hogar, si es en tu familia, si es en tu esposo, si es en tus hijos, llévalos en ayuno y oración y el Señor obrará. Quiero recordarte algo en esta tarde. Dios responde cuando hay humillación. Cuando tú te humillas, el Señor no responde. Él dijo en el verso 15 del capítulo 20 de este mismo libro: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Esta guerra que tú estás pasando, o problema, o dificultad, quiero decirte, hermano, que no es tuya, es la de Dios. Dios declaró proféticamente: Dios no pelea por un pueblo autosuficiente, pelea por un pueblo rendido a Dios. Ríndete a Dios, hermano. Si tú no te has rendido al Señor, ven y ríndete al Señor. Cuando no hay humillación, Dios resiste. Si tú no te humillas, dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Recuerda esta palabra: aquel que es orgulloso, el Señor lo va a resistir. ¿Quieres hacerlo?
con tus propias fuerzas o no dependiendo de Dios o dependiendo de tus recursos, eso significa orgullo. Pero si tú te dejas en las manos del Señor y reconoces y te humillas ante Él, Dios obra en tu necesidad. Quiero decirte que cuando no hay humillación, la oración no es oída. Cuando no hay humillación, Isaías 59:1 nos dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es falta de poder, es falta de arrepentimiento. Hermano, que tú puedas venir ante el Señor, te arrepientas, le reconozcas y cualquier necesidad, cualquier problema, el Señor lo resolverá. Porque para Dios no hay nada imposible. Que en esta semana, yo no sé, hermano, lo que ha estado sucediendo en tu vida. Dios sí lo conoce. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe tu problema. Dios sabe lo que le has estado pidiendo. Dios conoce el deseo de tu corazón. Si tú te humillas, si tú oras, si tú buscas al Señor con todo tu corazón y le reconoces que Él es el Señor obrará. Quiero terminar. Josafat obedeció la palabra del Señor. Dice en el segundo libro de Crónicas 20:17: Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor. Quédate quieto, para y ve la bendición del Señor. Obedecer en el Señor no fue un auto lógico o no fue hacerlo lógicamente, es un acto de humildad. Obedecer es un acto de fe. Obedecer es rendirse al plan de Dios. La obediencia es la evidencia visible de la fe verdadera. Hermano, que tú seas obediente al Señor. En esta semana, la palabra del Señor nos anima a buscarlo de día y de noche. Lee la palabra del Señor. Busca al Señor. Si no tienes una iglesia, busca una iglesia. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles que atravesamos en la vida, pero si tú te agarras de las promesas del Señor, el Señor obrará. Hermano, con este corto devocional te dejamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que tú puedas más adelante, si no tienes una iglesia, busca una iglesia. Aquí estamos en el 586 Escuela Avenue. Hermano, Dios te bendiga y ha sido un placer poder introducirnos a través de esta plataforma y darte esta palabra de aliento. Que seas como Josafat. Búscalo en oración, en humillación y en ayuno. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor, deseando que esta semana el Señor te bendiga.